Muy bien, pues asumimos que poco a poco irán llegando el resto. Las libretas están aquí atrás. Si os hace falta vuestra libreta, que hoy estaremos hablando un poquito más extensamente. Y muy bien. Como sabéis, después de esto tendremos unos minutitos de preparar las preguntas. Así que si a medida que vamos haciendo este estudio, tú vas viendo algo que dices, uy, esto sería una buena pregunta, pues apúntatela en alguna parte y después lo compartes con tu equipo. Hablando de equipos, tenemos aquí los puntos de cómo estamos ahora mismo y las águilas tienen 12 puntos las águilas, las palomas tienen 28 puntos y los cuervos tienen 20 puntos, ¿vale? Así que por ahora las palomas, porque este es el segundo libro de la Biblia, nos quedan todavía 64. Entonces, acabaremos con 28.750.000. Sí. Pero bueno, que no perdamos el entusiasmo, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a comenzar con una palabra de oración y voy a cerrar aquí por el ruido. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a orar y comenzamos con el libro del Éxodo. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias una vez más por poder estar juntos y por poder disfrutar de este tiempo juntos alrededor de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú ahora nos bendigas y podamos también aprender más de ti a través de estos estudios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues la fecha del éxodo de Israel es objeto de debate. Algunos eruditos proponen una fecha tardía como en torno alrededor del 1290 a.C., basándose en una interpretación de pruebas arqueológicas. Sin embargo, otros arqueólogos han encontrado pruebas adicionales que cuestionan esa conclusión. Lo que es más importante, las escrituras nos indican una fecha mucho anterior, a alrededor del 1446 a.C., al situar el Éxodo unos 300 años antes del juez Jefté, en Jueces 11, y 480 años antes del cuarto año de Salomón en el trono, en Primera de Reyes 6.1. Incluso si uno o ambos de los números los redondeamos un poquito, apuntan a un éxodo aproximado del siglo XV antes de Cristo, ¿vale? Así que nosotros vamos a poner esa fecha como la fecha aproximada del Éxodo, ¿vale? No, hay personas que les gusta mucho intentar averiguar la fecha exacta, pues fue el 18 de mayo, no, pues no se sabe, ¿vale? ¿Por qué? Las escrituras no lo dicen, y si la escritura no lo dice, pues nosotros no tenemos ninguna razón para intentar averiguarlo, ¿sí? Entonces, ponemos ahí un aproximado del siglo XV antes de Cristo. Entonces, el tema del Éxodo es que Dios mantiene su alianza mediante los dones de la redención, la ley y la divina presencia. Entonces, estos son dones que Dios da, son regalos que Dios da. La redención, su ley, a través del Éxodo vemos la ley de Dios, que tiene un tema muy importante, y esa presencia divina que continuamente les acompañó durante todo el tiempo de su peregrinaje. Entonces, el propósito del libro de Éxodo, ¿vale? Una cosa es el tema, otra cosa es el propósito, y el propósito es revelar al Señor como el Dios bondadoso y poderoso que guarda su pacto, aunque su pueblo sea transgresor
de la ley. Entonces, no importa a Dios que su pueblo sea transgresor de la ley, sí que le importa en el sentido de que tiene consecuencias, pero no le importa en cuanto a su perseverancia de amor hacia su pueblo. Entonces, eso vemos que es algo muy específico en este libro. Entonces, tenemos aquí la contribución del Éxodo a la revelación redentora. La palabra Éxodo viene del antiguo título en griego del libro, que significa partida o salida, ¿vale? Nosotros aquí tenemos la palabra salida encima de la puerta, de color verde, pero si ves en inglés, ¿cuál sería la palabra que sale ahí? Exit. Y eso podéis ver reflejado aquí, éxodo, éxito, ¿eh? No éxito, sino, aunque fue un éxito, su salida fue un éxito porque salieron de Egipto, entonces pues, pero no se trata de éxito, sino de éxodo, ¿eh? Y es en referencia a la liberación de Israel de Egipto por parte del Señor. La historia del libro se le remonta a la muerte de José aproximadamente en el 1875 a.C. Sin embargo, la mayoría de sus acontecimientos, de los capítulos del 3 al 40, tienen lugar en la época del éxodo de Egipto a mediados del siglo XV a.C. Gracias. Es porque seguro que alguna pregunta saldrá de aquí, seguro, siglo XV. El Éxodo se basa en el Génesis como la historia continuada de las poderosas obras de Dios para bendecir la descendencia de tres personajes que los conocemos como los patriarcas. A ver, Abraham, ese es el más fácil porque empieza con la A, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? No Jacobo, sino Jacob, ¿eh? Abraham, Isaac y Jacob. Y también se hace eco del Génesis en muchos aspectos merones. Tenemos la multiplicación de Israel en Egipto, alude a la bendición de Dios sobre el hombre recién creado, que Dios le dice, quiero que fructifiques, te multipliques, ¿verdad? Y ahora de repente tenemos al pueblo de Israel que, ¿qué ha hecho? Ha fructificado y se ha multiplicado, ¿eh? El pequeño Moisés es puesto en un pequeño barco que nos hace referencia, del Éxodo, nos hace referencia al arca, ¿sí? Y de hecho, la salvación, Dios lo usa como instrumento, ¿no? A Moisés como salvación, y usa el arca como salvación para la humanidad. El mismo Dios que creó la hierba, fruto, el árbol, también lo destruye en las plagas, con la langosta y todas esas plagas tan horrendas que si empiezas a leerlas, realmente da un poco de pánico. No sé si las has leído bien leídas de lo que les pasó a los egipcios, de verdad, o sea, ¡buah! Sí, no es... Génesis es un libro de promesas a Abraham y a su descendencia, y el Éxodo es un libro en que Dios, el Dios de Abraham, sigue cumpliendo esas promesas. Éxodo declara especialmente cómo el Señor del pacto de Israel cumple su promesa para redimir a su pueblo y habita con ellos como su rey y también su legislador, el que les va a imponer las leyes para que le puedan seguir de una forma correcta. Entonces, este mensaje puede resumirse en varios temas clave, y vamos a ver estos temas clave en orden, ¿vale? En primer lugar, Dios reveló su gloria en sus obras. Si leemos en el Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 20, por cierto, tiene 40 capítulos el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 20 y el versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. En cierto sentido, el libro gira en torno a la revelación del significado del nombre de Jehová o el Señor. El propósito de las plagas, ¿os acordáis cuál era? Revelar a Egipto que yo soy
¿Sí? O sea, que Dios... y entonces todo gira en torno a que esta gloria sea revelada. O sea, cuando revelamos es cuando descubrimos, vemos algo y dices, ah, eso es. Así encontramos la repetida afirmación de que Dios actúa para que la gente sepa que yo soy Jehová. Si estás apuntando notas, quieres pillar estas referencias, capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículos 5 y 17, capítulo 8, versículo 22, 14, 4 y también el versículo 18, 16, 12, capítulo 29, versículo 46 y 31, 13. ¿Vale? Lo he dicho rápido, pero esas son todas las referencias en el libro del Éxodo donde aparece esta frase, para que la gente sepa que yo soy Jehová. Por lo tanto, está revelando, está descubriendo que Él es Dios, ¿vale? Rápidamente puedo volver a decirlo, si alguien estaba apuntando, 6, 7, 7, 5 y 17, 8, 22, 14, 4 y 18, 16, 12, 29, 46 y 31, 13. Y también muchas veces en el libro de Ezequiel, ¿vale? Pero estamos ahora mismo mirando el libro de Éxodo. El Señor glorificará su gran nombre, incluso sus enemigos servirán para este propósito. Vemos en el libro, en el capítulo 14, que Dios utiliza sus enemigos para que su nombre sea glorificado. Estas grandes obras, Dios no las usa para que las personas le conozcan a Dios intelectualmente. No saben acerca de Dios, ya saben acerca de Dios. Pero una cosa es saber y otra cosa es conocer, ¿verdad? Tú puedes saber que un coche es rápido, pero hasta que no te metes en ese coche y te llevan, esperemos que alguien que sepa conducir muy bien, ¿no? En un coche rápido, no te das cuenta de... y conoces realmente cómo es ese vehículo. Hay una diferencia muy grande. Y Dios quiere que se le conozca personalmente y puedan vivir este pueblo en su presencia. Esta es la esencia de la vida eterna dada a los pecadores, que conozcan a Dios por medio de Cristo. Mira lo que dice Juan 17 y versículo 3. Juan 17 y el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la revelación es que conozcamos a Dios. Una de las promesas centrales del nuevo pacto es que todo el pueblo de Dios lo conocerá por experiencia, como el único tesoro real. En segundo lugar, el Creador libró una guerra contra los falsos dioses de Egipto para mostrar su soberanía. Entonces, Egipto consideraba al faraón como un ser divino y el Dios de Israel opuso a su, así dice el faraón, ¿vale? Con, así dice Jehová, en una titánica contienda de soberanía, ¿no? A ver quién puede más, a ver quién es más fuerte. ¿Y quién resultó ser más fuerte, por cierto? Spoiler, ¿no? Dios. En el mundo antiguo la gente adoraba a muchos dioses. De hecho, no sé si habéis salido afuera al patio, ahí a las basuras. ¿Os habéis encontrado? ¿Sí? ¿Sí? Dos santos ahí, ¿eh? Dos santos ahí. Sí. Y me ha sorprendido, porque normalmente no te encuentras santos por la calle, a menos que sean creyentes, pero no te encuentras santos así al lado de la basura. Y le iba a hacer una foto, digo, pobres santos, los han dejado al lado de la basura, ¿no? Y esto es lo que pasa. Sí. Pero en el mundo antiguo la gente adoraba a muchos dioses y creía que cada dios gobernaba una parte concreta de la vida. El Señor envió a Moisés y a Aarón con milagros para humillar a los hechiceros de Egipto que invocaban los poderes a sus dioses.
Las 10 plagas mostraron la impotencia de los dioses egipcios para defender su tierra ante el Señor, y algunas de las plagas, algunos dicen que todas, pero yo me inclino a que son más bien algunas, se dirigieron al dominio de un ídolo en específico. O sea, que ellos pues creían cierta cosa sobre un dios de los suyos, y la plaga iba directamente a tocar eso de allí, ¿no? O sea, lo de las langostas, ¿no? Había uno específicamente de las langostas. Pues ese de allí ya no lo controlas tú, ¿no? Entonces, sobre el río, las ranas, los insectos, el ganado, el clima, la luz y la vida del propio hijo del faraón, el primer hijo de todos el primogénito de todos los egipcios, demuestran que Dios es el creador soberano sobre todas las cosas. Y Dios estaba haciendo una cosa que, claro, quizás nosotros vemos las plagas y, no, Dios estaba machacando a los egipcios para que dejaran libertad a su pueblo. Sí, pero, como buen padre, estaba haciendo un 2 en 1. Estaba también entrenando al pueblo de Israel para que le entendieran a él como el único Dios verdadero. ¿Sí? O sea, ellos habían crecido en una cultura donde hay una multiplicidad. Aquí, ¿a quién tengo que orar, ¿no? Para que esto se resuelva. Y Dios les está diciendo, yo soy. No, nosotros somos, ¿eh? Yo soy. Y yo soy el que gobierna todas estas áreas. ¿Ves cómo es tan importante ahora que ellos también vieran el efecto de estas plagas? ¿Sí? Y así cantaba Israel a orillas del Mar Rojo. Mira lo que dice en el capítulo 15 de Éxodo. Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová. Esto es el versículo 1. Y dice el versículo 11. Mira lo que dice. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre, ¿qué? Los dioses. Ah, claro, porque ellos estaban acostumbrados a chorro mil. Sí, no sé cuántos dioses tenían los egipcios. Raquel, no sé si tú no te acuerdas tampoco, ¿vale? Es que digo Raquel porque a ella le gusta la historia y ha ido a Egipto, entonces pues no sé si se acuerda de algo de eso. Entonces, un montón, ¿sí? Un montón de dioses. Bueno, y ahora aquí dicen, ¿quién como tú entre los dioses? No hay nadie como tú. Mira lo que dice el versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Ese es el telón de fondo del primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es también la idea central del libro del Apocalipsis, que llama a los hombres a dejar de adorar los placeres e ídolos de este mundo y dar gloria a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Bien, en tercer lugar, Dios reveló su justa soberanía sobre el pecado. El Señor no solo entró en batalla contra los pecadores, sino que escenificó y controló la batalla para su propia gloria. Antes de que el faraón escuchara la orden del Señor de dejar ir a su pueblo, Dios le dijo a Moisés que endurecería el corazón de Faraón para que no le obedeciera. O sea, antes de que Moisés llega, Dios ya le ha dicho a Moisés que el corazón de Faraón va a estar endurecido. ¿Sí? Como ánimo a Moisés, ¿no? Pero no, Dios le dice, va a estar endurecido su corazón. Éxodo utiliza 3 términos para referirse al endurecimiento del corazón de Faraón por parte de Dios. 8 veces se dice que el Señor endureció su corazón, ¿sí? Una vez hizo obstinado su corazón y después mira en Éxodo. A ver. Sí, aquí también sale endurecido. Entonces, en el Éxodo 10:1 dice que también yo he endurecido su corazón. Pero esta palabra en el hebreo es más bien como hacer pesado o hacer hondo, que caiga hondo, ¿sí? En el sentido de hacerlo insensible, que no tenga sentimiento. Esto no fue
permiso pasivo por parte de Dios, sino un control activo según su plan, entregando a Faraón al poder del pecado. No por ello se le excusa al Faraón por su orgullo obstinado. 3 veces se nos dice que Faraón endureció su propio corazón y por esto pecó, nos dice en el capítulo 9, versículo 34. Varias veces el Éxodo dice simplemente que el corazón de Faraón se endureció sin dar ni siquiera ninguna causa. Sin embargo, la mera mención de su corazón nos indica una cosa muy importante, que el Faraón estaba en control de las acciones que él estaba haciendo. Él no estaba no dejando ir al pueblo porque Dios había dicho, deja ir a mi pueblo, se va a endurecer su corazón y para que, ¿sí? Sino que él era un agente volicionalmente activo de su propio corazón. Por lo tanto, Faraón no fue reducido al nivel de un robot. Él eligió este curso de acción y fue considerado culpable de su pecado. Mira 10:16. Éxodo 10:16. Mira lo que dice. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Sí? O sea, él mismo se da cuenta de que ha pecado. Y Dios no es autor de pecado. Sin embargo, la santa voluntad del Señor gobernó sobre la voluntad pecaminosa del Faraón, de modo que las decisiones del Faraón fueran establecidas por decreto de Dios y determinadas por la providencia. Cuando Faraón endureció su corazón, fue como Jehová había dicho. O sea, Dios ya sabía que iba a pasar eso, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver cómo Dios obra sabiendo lo que va a pasar y te puede decir lo que va a pasar, pero deja que esas personas hagan lo que van a hacer. ¿Qué os parece eso? ¿Es Dios manipulando al Faraón? ¿Qué pensáis? Que Dios le dice al Faraón, no, tú vas a endurecer tu corazón para que... ¿Qué pensáis? Yo, por lo que puedo ver aquí, es que no. Es que Dios sabía que Faraón iba a endurecer su corazón. Y cuando Faraón endurece su corazón, Dios endurece más su corazón y Faraón endurece aún más su corazón, ¿sí? Pero Faraón se da cuenta que él ha pecado. Pero Dios ya lo sabía, porque se lo dijo a Moisés en el capítulo 4, antes de que incluso fuera a ver a Faraón. Dios ya lo sabía. La resistencia del Faraón contra Dios sirvió el propósito de Dios de mostrar su gloria y soberanía a través de sus poderosas obras. Aunque los egipcios creían que el corazón del Faraón era soberano sobre todo el mundo, Dios tenía el corazón del Faraón en su propia mano y sabía lo que entraba y salía de ese corazón. El Éxodo amplía el tema de la narración de José en Génesis, que es que los pecadores planifican el mal, pero Dios planea ese mal para bien. ¿Sí? O sea, Dios ya sabía que Faraón iba a endurecer su corazón, no iba a dejar ir al pueblo, tiene que mandar las plagas, todo eso era una secuencia de eventos que iban a ocurrir. Y Dios lo usa para revelar su propia gloria. ¿Lo veis esto? Es una secuencia muy interesante. Y en la historia de José, que justamente esta mañana también se nos ha recordado, ¿sí? Los pecadores planean el mal, pero Dios planea ese mal que no es su mal de Dios, sino el mal de los pecadores, lo planea y lo planifica para bien. El endurecimiento del corazón del Faraón demostró que Dios reina sobre los corazones pecadores de sus enemigos. ¿Os acordáis en el Nuevo Testamento, la crucifixión del Señor Jesús? ¿Sí? Dios ya sabía lo que iba a pasar. Tenemos en las Escrituras, repartieron mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Sí, ya se sabía que iba a pasar. Y Dios usa las acciones malas para obrar su propio plan, lo que Él quiere que pase.
Y Dios lo controló todo para cumplir el plan de redención que Él quería que fuera así. Bien, en cuarto lugar, el Señor redimió a los pecadores para que fueran su pueblo escogido. En la ley, la redención de un criminal consistía en el pago de un precio compensatorio para librarlo del castigo. La redención de un esclavo requería que un pariente pagara el precio para sacarlo de la esclavitud. El Señor redimió a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, aunque Israel era culpable de adorar a los ídolos y merecían un castigo eterno. Cuando la ira de Dios cayó sobre Egipto, Israel se salvó solo porque Dios los cubrió con su redención. ¿Os acordáis cómo cubrió Dios al pueblo? Con la sangre de un cordero. ¿Os acordáis? Los dinteles de las puertas tenían que matar a un corderito y con esa sangre tenían que manchar la parte de arriba, las partes de los lados, y esto era como si estuvieran cubiertos. La casa está cubierta. De modo de que la muerte de Egipto fue libertad para Israel. Cristo es nuestro sacrificio, es nuestro cordero. Pues su muerte sangrienta como cordero de Dios libra de sus pecados a todas las personas de todas las naciones. En la redención, el Señor tomó a Israel como su tesoro especial y su redención no era simplemente para librarlos de una opresión política, ¿no? Dios redimió a Israel para que ellos pudieran ingresar ahora dentro de un pacto donde tenían una ley, tenían que seguir manteniendo leyes y seguir cumpliendo con leyes que Dios quería. Como le dijo Dios a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Libertad para servir. Sin embargo, su servicio no era una esclavitud, sino adoración, adoración del Dios que los salvó. Los 10 mandamientos comienzan con un recordatorio de esa gracia de redentor, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Quinto lugar, Dios obró la salvación y un juicio a través de un mediador humano. Moisés no fue un mero registrador de los actos de Dios, sino que ocupó un lugar central en todo lo que Dios hizo en este libro. En un sentido limitado podemos utilizar la palabra mediador de Moisés, pues era un tipo de Cristo. Y Moisés fue ante todo un mediador profético de la verdad de Dios. Éxodo afirma decenas de veces que el Señor habló a Moisés desde su llamado. ¿Alguien se acuerda de dónde Dios le llamó a Moisés? De una zarza ardiente, ¿no? Una zarza ardiente que no se consumía. Y hasta el final, donde nos dice que Jehová mandó a Moisés. Y en estos dos últimos capítulos lo oímos continuamente, como Jehová mandó a Moisés, como Jehová mandó a Moisés, como Jehová mandó a Moisés. Dios puso sus palabras en boca de Moisés. Él hablaba solo lo que Dios había dado. Y sin embargo era un hombre como aquellos a quienes servía. Y un profeta humano era un don de misericordia, porque la gente temía morir cuando Dios les hablaba directamente. Ahora, Moisés, no sé, yo estoy aquí intentando recordar, en el Antiguo Testamento, creo que fue la persona que tuvo una experiencia más cercana de ver a Dios, de cercanía con Dios. No sé si alguien podéis pensar en algún otro que tuviera, bueno, Isaías, Elías a lo mejor, que tuviera, Isaías que fue, ¿no? También vio a Dios sentado en el trono, ¿no? Pero Jacob también, que luchó, ¿sí? Pero quizás de forma prolongada, ¿no? Moisés tenía una interacción y después otra interacción, y después, ¿os acordáis que él le pidió a Dios de ver su cara? Y Dios le puso en la hendidura en la roca y vio sus espaldas, y aún así cuando bajó del monte, Moisés estaba tan brillante, era como... A veces tengo que admitir que a veces cuando veo a turistas, guiris,
me acuerdo de Moisés, ¿no? Que los ves andar y los ves ahí, ¿no? Que han tomado el sol sin protección y los ves, y mira quién fue a hablar, ¿no? El ejemplo vivo. Pero bueno, yo ahora intento ponerme más crema, ¿no? Ahora que soy viejo. Entonces, pues, pero a veces los ves y dices, ¿cómo habría sido Moisés que le tuvieron que poner un velo? Moisés, te ponemos un velo porque si no, no podemos hablar contigo, ¿vale? ¿Y cómo debió haber sido eso, no? Y es curioso porque Moisés prefigura la figura del profeta. Porque, si os acordáis, incluso es Moisés quien unge al sacerdote, ¿sí? Es Moisés quien le está diciendo a Aarón, ahora tú serás el sacerdote, y esto antes lo hacían los profetas. Pero bueno, también sirvió como mediador real del poder de Dios. El Señor estuvo con él para sacar a Israel de Egipto, obrando prodigios a través suyo. ¿Os acordáis de la vara, ¿no? que Dios usó en muchísimas ocasiones? Aunque quizás era un cayado de pastor, pero mediante ese instrumento Dios envió juicio sobre Egipto, pero también dio la salvación y la vida a Israel. Entonces, por último, el Éxodo revela un mediador sacerdotal de la misericordia de Dios. Entonces, tenemos aquí que el oficio sacerdotal de Cristo fue prefigurado en el ministerio de Aarón y de sus hijos. Ahora, Moisés no era sacerdote, pero sí que compartía en la obra de sacerdocio. Y en cierto modo superaba los privilegios que tenían Aarón y sus hijos. ¿Os acordáis? Aarón y sus hijos solamente podían manejar las cosas santas de Dios cuando estaban consagrados y revestidos de vestiduras santas. Ellos solamente podían tocar las cosas, lo estamos mirando ahora en el libro de Levítico, pero ¿qué es lo que... ¿Quién podía tocar las cosas antes que ellos? Era Moisés. Y Moisés no llevaba vestiduras especiales, ni tenía ninguna consagración especial, ni se le había ungido, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que era incluso otra categoría por encima, si me permitís, ¿no? O sea, no existía, ni existe, pero era como que Moisés estaba siendo usado por Dios para que estos sacerdotes pudieran comenzar en su ministerio. El carácter sacerdotal del oficio de Moisés aparece también en su intercesión ante el Señor. O sea, Moisés está continuamente intercediendo por el pueblo, aunque a veces se cansa del pueblo y dice, por favor, ya no quiero más. Y Dios te dice, estás aquí, sigue, porque tú eres mi instrumento. Y podemos decir estas cosas de Moisés, pero fue un mediador imperfecto, como lo son todos los humanos. Por eso es bueno acordarnos de que todos somos imperfectos, ¿sí? Que no hay nadie que sea sin mancha, solamente hay uno, es el Señor Jesucristo, es el único que no ha tenido ninguna mancha. Y en este libro, pues, se registra fielmente su propia incredulidad y la provocación de la ira de Dios. ¿Os acordáis? Él dice, ¿no? que cómo me puedes usar a mí, porque soy de labios incircuncisos, ¿no? Y entonces parte de lo que Dios le estaba diciendo que él tenía que hacer, se delega a Aarón, la parte de hablar. Él no quería hablar en público, no quería hablar delante de Faraón, y Dios se lo da esto a Aarón. Su responsabilidad de gobernar le fatigaba. Claro, que es verdad que ningún hombre podía soportar la carga de llevar, o sea, tú imagínate llevar tanta gente, llevar ese ministerio, y Dios, pues, le permitió tener la ayuda de, ¿cuántos? 70. O sea, tú imagínate ir de estar haciéndolo solo a que 70 personas te ayuden. Dices, hombre, quizás me hacía falta un poco de ayuda, porque de unido tener a 70 varones que te ayudaran cuando antes lo estaban haciendo. Bien, tenemos aquí Moisés
entrega la ley escrita en las tablas de piedra, pero no pudo escribirla en sus corazones. Y al final Moisés dice, yo ya no puedo más, en el capítulo 32, y está buscando un sustituto, y Dios pone ahí a Josué, que le ha estado sirviendo. Al fin y al cabo, Moisés no era más que una sombra de aquel que había de venir, un mediador entre Dios y los hombres, como nos dice en 1 Timoteo 2:5, que es Jesucristo hombre. Y es una imagen, es simplemente una imagen. Entonces, Dios diseñó el Éxodo para que fuera un libro muy rico, pero incompleto, en dos sentidos. En primer lugar, Éxodo acaba o termina sin una revelación completa de las leyes rituales necesarias para instituir a Israel sobre cómo vivir con un Dios santo, lo que conduce directamente al Levítico. Entonces, entenderme cuando digo que es Éxodo incompleto. No es que esté faltando algo de Éxodo, ¿vale? Lo que me refiero es que no está dentro del Éxodo, está en Levítico, ¿sí? O sea, si tuviéramos que decir, toda la ley está en Éxodo, no, porque hay parte en Levítico, ¿sí? Por eso digo que está incompleto. Tendría que haber puesto comitas aquí, porque no es que esté incompleto, que nos falta un trozo, ¿vale? Alguien, por favor, no quiero que haya error aquí, ¿vale? Si estáis viendo esto en el vídeo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo que me refiero es, no está toda la ley. Parte de la ley está en las Escrituras, pero está en Levítico, ¿sí? Y es el siguiente libro que tenemos a continuación. El segundo lugar, y lo que es más importante, el Éxodo está incompleto porque relata la redención física, pero revela una esclavitud espiritual, señalando así la necesidad de un redentor, apuntando una vez más a la necesidad de Cristo. A pesar de toda la gloria del antiguo pacto, no era más que una luz de la luna esperando la salida del sol de justicia para que tuviera esa curación en sus alas, la curación que viene a través de ese mediador, a través de Cristo. Entonces, antes de que os pongáis nerviosos y veamos este esquema, no os preocupéis porque esa transición la cambié para el resto de la diapositiva, ¿vale? Puse 13 segundos para una palabra. Ya está, ya ha acabado, ¿vale? Se me ha olvidado de quitarla esa, pero el resto está bien, creo. Entonces, aquí vais a ver un esquema y va a estar llenísimo. Antes de que os pongáis como locos para escribir y tal, no, porque seguro que las águilas hacen una pregunta. Vale. Ahora mismo os lo mando por Telegram, ¿vale? Ya hice la diapositiva a conciencia para mandároslo y ya tengo la imagen hecha y os lo mando ahora mismo. Simplemente quiero que lo mires. Si quieres tomar nota, toma notas, pero no te estreses, ¿vale? Entonces, lo digo esto porque mira el tamaño de letra y va a estar lleno, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el Señor rescata a Israel de Egipto. Vemos el llamado del libertador, que es Moisés. Tenemos las penas de Israel y Moisés en los primeros 2 capítulos. La revelación de Dios a Moisés del capítulo 3 al 4. Y después la resistencia del faraón y la promesa del Señor, capítulo 5 al 7:7. Y el Señor contra los dioses de Egipto. Vemos el enfrentamiento de las serpientes, vemos las plagas del 1 al 3, nadie como el Señor. El enfrentamiento de las serpientes, ¿os acordáis que esto ocurrió en la corte del faraón? ¿Sí? No se considera como una de las plagas, sino que es algo aparte donde empieza todo esto, ¿no? Donde empieza esta rueda a moverse. Después, las plagas 4 al 6, el Señor separa a su pueblo. Estas son las indicaciones más claras de los dioses. Plagas del 7 al 9, la devastación del Señor, porque se quedó todas las cosas comestibles, todas las cosas que podían aprovechar, se aniquiló completamente. Y la plaga número 10, la Pascua y el éxodo de Egipto. Y finalmente la salvación para la gloria de Dios, hasta el capítulo 15-21. Israel en el desierto con Dios, esto tendría que estar abajo, pruebas y crisis de fe.
Después, está abajo también, vale. Bueno, está repetido aquí, ¿eh? Lo veis que está repetido. El culto y la sabiduría de Jetro. ¿Os acordáis que van a visitarle a él también? El Señor toma a Israel para su pueblo. Estas son las dos secciones grandes. El Señor rescata a Israel de Egipto y finalmente el Señor toma a Israel para su propio pueblo. El misericordioso pacto de la ley de Dios. Después la temible majestad del Señor. Los 10 mandamientos, que lo tenemos en el capítulo 20 del Éxodo. El libro del pacto, donde se van anotando diferentes cosas que van ocurriendo, el corte de la alianza, la santa presencia de Dios en el tabernáculo, donde se nos va describiendo qué es lo que va haciendo Dios y cómo se revela, el diseño del tabernáculo en sí, el problema de la presencia de Dios con los idólatras, la construcción y el llenado del tabernáculo hasta el final de este libro. Por eso os dije, no os pongáis nerviosos, ¿vale? Porque esto ahora os lo paso directamente por el Telegram, ¿vale? Tampoco me interesa mucho que digáis, ¿cuál era el punto 1, punto 2, punto 6 de...? ¿Vale? Acordaos, las preguntas son para ayudarnos a recordar, no para probar lo poco que sabemos. ¿Sí? ¿Vale? Simplemente es una herramienta de aprendizaje, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a tener 8 minutos para hacer estas 4 preguntas por los 3 equipos, ¿vale? Así que voy a pedir a las águilas que se vengan para aquí. No, porque esta es una de las que no quiero que uséis. Ya, sí. Entonces las águilas se pueden venir para aquí. Aquí pondremos un temporizador. Las águilas aquí, he dicho las águilas, ¿no? Águilas aquí, los cuervos se pueden poner aquí y las palomas en esa tercera mesa de ahí del fondo, así no estáis cerca. Entonces, cuervos aquí y palomas en esa tercera mesa. El tiempo ya ha comenzado.